¿Te acuerdas de todo lo que viviste en la primaria o aún lo estás viviendo? Pues bueno, en este salón, el salón del profe Homero, vamos a recordar algunas cositas que vimos en primaria, que estamos viendo en primaria y que son importantes que recordemos todos los días para tener esos conocimientos más frescos, desde lecturas de antigüedad, de mis tiempos, hasta lecturas nuevas, cuentos, matemáticas, explicaciones científicas, todo lo veremos en este tu salón, el salón del profe Homero. Bienvenidos y comenzamos. ¿Cómo estamos, raza? Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast. Hoy vamos a platicar, o les voy a platicar un poquito de lo que es esto del aula invertida, o como se conoce en inglés, flipped classroom. Disculpen mi inglés, es bastante burdo. Y pues bueno, esta es una estrategia que yo les voy a platicar un poquito de cuando yo la conocí y la medio apliqué o la apliqué y me retuvo pues muy buenos resultados en esa época. Estábamos ya casi saliendo de la pandemia aquí en México y yo ya había tenido clases totalmente en línea con mis alumnos y pues en línea pues era un trabajo pues que a pesar de ser así como que el aula invertida, porque yo les mandaba muchas veces videos y cositas así, ahorita lo vamos a explicar más, y luego ya trabajaba con ellos sobre algo que habían visto. Esto fue totalmente a distancia, estamos hablando que totalmente por computadora, pero hubo un tiempo que aquí en México empezamos a retomar ya la normalidad y venían algunos alumnos unos días, otros alumnos otros días, o por horas, ¿sí? de 1 a 2 horas venían ciertos alumnos, y luego se iban ellos, desinfectábamos el salón, llegaba otra cantidad de alumnos al salón y trabajábamos con ellos. Y pues bueno, yo me sentía a veces muy preocupado porque no me alcanzaba el tiempo, entonces empecé a investigar hasta que me topé con esto del aula invertida. Es una estrategia que precisamente nos habla de que vas a tomar el rol del lugar de aprendizaje de una manera diferente. Es decir, usualmente en el salón trabajamos de la siguiente manera. Vienen los alumnos, les empiezas a dar cierta información, les explicas la clase, trabajas una que otra actividad aquí y muchas veces los mandas con trabajo o con comprobaciones de sus aprendizajes a sus casas. Y esa es la manera usual en la que se trabaja en las escuelas. Usual, no te estoy diciendo que todos, porque sí puede ser que tú me digas, no, yo nunca he trabajado así, perfecto. Pero usualmente son métodos, son formas de trabajo que se manejan en educación primaria, ¿sí? Llegan, das clase, trabajan un poquito, comentan entre ellos, digo, ya la estrategia que puedas implementar en ese día, pero usualmente haces algún ejercicio y mandas trabajo a la casa o para que vayan repasando. Bueno, el aula invertida precisamente se trata de eso, de que tú les mandas información a la casa, ellos analizan toda la información y cuando vienen al salón ya nada más empiezan a trabajar o a compartir experiencias o a afinar los detallitos que pudieron haber quedado por ahí pendientes. Pero mira, vamos a manejarlo de una manera un poquito más platicada y con algunos ejemplos para darnos un poquito más de ideas sobre esto. Vamos a imaginarnos un momento, una clase de matemáticas de tercer grado, donde el tema central, el coco de la mayoría, las fracciones. Usualmente los alumnos vienen al aula, al salón de clases, escucharían una explicación del maestro, les pondrías ejemplos, cositas así, y luego se irían a la casa y seguirían practicando con esto. Ahora, si nosotros invirtiéramos este proceso, quedaría algo así más o menos. Voy a separar esto en algunas partes, por ejemplo, antes de la clase, durante la clase y después de la clase. Entonces, ya tenemos el tema, que son las fracciones. ¿Qué pasaría antes de la clase? En el aula invertida, la magia o todo lo chido va a empezar en casa.
Entonces los estudiantes van a tener oportunidades de explorar un nuevo tema ellos solos, de manera autónoma, antes de venir al salón de clases. Así, esto también rompe con algo que pasa mucho en la educación: el miedo de los estudiantes de llegar a un nuevo día de clases y que no sepan de qué va a tratar la clase, y muchas veces ese miedo los inhibe. Entonces, ellos en la casa tienen la oportunidad de conocer el tema previamente a venir a clase, y eso también los motiva un poquito porque saben que no van a llegar en cero. Saben que ya en la comodidad, en un espacio totalmente seguro para ellos, que la escuela también lo debe de ser, pero un espacio totalmente seguro para ellos, conocieron o supieron un poco del tema. Entonces, por ejemplo, para este tema de fracciones, podría empezar con un video, ¿sí? El video lo puedes grabar tú o tomarlo pues de los que ya existen. Yo te recomiendo encarecidamente que lo grabes tú, para que se centre específicamente en lo que tú quieres trabajar con los alumnos, y si tú ya conoces a tu grupo, sabes cuáles son las necesidades específicas de ellos. A que si tomas un video de internet, que también son muy buenos la mayoría, pero pues se centran en una explicación general o dirigida al público general, sí, a alguien que a lo mejor está buscando reforzar un aprendizaje. Pero bueno, digamos que les mandas un video de introducción a las fracciones. Entonces los niños ya están cómodamente en su casa viendo un video de 10 a 15 minutos que les explica sobre las fracciones, cómo se representan, les muestran ejemplos básicos. Este video no es solo informativo, sino que también puede ser interactivo, porque por ejemplo, si los grabas tú, puedes hacer pausas y que resuelvan algún problema, o les haces una pregunta, tipo, no sé, los programas esos de niños más pequeños que te preguntan, ¿dónde está el zorro? ¿Verdad? Y está ahí en la pantalla, pero se quedan esperando a que el niño conteste. Uno piensa que a lo mejor no es una muy buena estrategia, pero sí jala. Entonces, puedes mandarles algo así y que ellos traten de interactuar un poco, o a mitad de la explicación puedes decirle, a ver, en tu libreta haz este pequeño ejercicio y haz un dibujo así, y bueno, ya estás interactuando con el alumno, ¿verdad? Pero en la comodidad de su casa, en un entorno seguro, donde nadie le va a decir algo o se va a burlar de él, porque sí pasa. Entonces, ya está ahí. Los estudiantes, no te estoy diciendo que todo esto tenga que ser digital, porque también les puedes mandar una lectura, y también fue un error, porque yo en este preciso momento de antes de la clase siempre pensaba en que toda esta estrategia tenía que ser digital. Nunca se me cruzó por la mente, pues sí, si está el alumno ahí en clase, puedes darle una lectura o unas hojas de trabajo con explicaciones muy secuenciadas, y que ellos puedan ver una explicación ahí mismo en la hoja de trabajo, y ahí mismo ir haciendo algún tipo de ejercicio para que lo conozcan. Pero bueno, hablando del ámbito digital, ¿sí? Les mandamos el video. Entonces, aparte del video, les puedes mandar una lectura asignada, ya sea digital o en físico, un texto que incluye ejemplos de fracciones, explicaciones aparte de lo que pudieron ver en el video, acompañado de muchas imágenes que hacen que las fracciones pues cobren un poquito más de vida. Recordemos que nuestros alumnos tienen diferentes estilos de aprendizaje. Entonces, entre más estilos tú puedas abarcar en antes de la clase, es mejor, porque si les mandas un audio, a lo mejor tus estudiantes son muy auditivos, y con el audio van a lo mejor son visuales, ¿sí? A lo mejor el video les sirve mucho, porque lo están viendo, o a lo mejor la lectura es la que les sirve más. Entonces, si tú puedes atacar esto desde diferentes puntos, pues qué mejor, ¿verdad? Porque los estudiantes van a tener más oportunidad de ir pudiendo comprender el tema. Entonces, ya les mandaste la información, ya trabajaron un poquito con el video, están absorbiendo la información. ¿Qué más podemos hacer? Pues si lo queremos hacer un poquito más dinámico, los estudiantes pueden completar alguna actividad. Te digo, si tú les mandaste hojas de trabajo, pues bueno, pueden hacerlas ahí. Otra de las estrategias que a mí me gustaba era mandarles una información, y que terminando de ver esa información en video, por ejemplo, me contestaran
una actividad, por ejemplo, de esta plataforma Kahoot, ¿sí? O un Google Forms o algo así, donde ellos pudieran de manera digital también poderme hacer llegar. Te estoy hablando de esto porque en ese tiempo pues no recibíamos muchos trabajos en manera física, ¿sí? Entonces casi todo era por computadora, por la tablet, por el celular. Entonces yo lo que usaba mucho era el Kahoot o el Quizzes, que son aplicaciones donde tú creas algún formulario un poquito más divertido, más dinámico. Y pues bueno, ellos ya antes de la clase tuvieron información, tuvieron oportunidad de revisarla en la comodidad de su casa y aparte pudieron haber hecho alguna actividad a manera de juego, que muchas veces no tenemos esta oportunidad de hacer esto en el salón porque pues o no tenemos los recursos, digamos que no tienes proyector, no tienes computadora o no tienes internet en tu salón. Pues bueno, ¿cómo vas a trabajar por ejemplo con un Kahoot o con un Quizzes, que son actividades muy dinámicas pero que requieren de estas herramientas tecnológicas? Entonces él ya lo usó en su casa, que ahorita la mayoría de los alumnos tienen o un celular de ellos o de sus padres a su disposición, o alguna tablet, o tienen alguna computadora que puedan utilizar. Entonces esto ya, aparte de que están conociendo el tema, te da una retroalimentación inmediata, porque este tipo de actividades a distancia o lúdicas, aparte te dan ya la calificación, o al momento te dicen, no, esta no era la buena respuesta, es esta otra. Entonces ya tienes el antes de la clase y el estudiante ya conoció la información y trabajó un poquito con eso. La siguiente parte sería durante la clase. Ya ellos tienen la información, ahora llegan al aula, llegan al salón de clases y la sesión pues la puedes comenzar con una revisión rápida, breve, de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda. Los estudiantes pueden decirte, en el video yo vi esto y esto y esto, pero no me quedó claro esto, o en la lectura yo leí esto y pues comprendí esto, y podemos hacer una comparación de conocimientos e ir aclarando algunas dudas. Esto es importante porque si todos los estudiantes hicieron la actividad en la casa, antes de la clase, pues bueno, la mayoría va a poder venir con información muy fresca y muy parecida, y la mayoría tienen las mismas dudas, pero si las empiezan a comentar en el salón entre todos, pues es más fácil irlas sacando. Entonces, ya en el salón durante la clase vamos a pasar a actividades un poquito más prácticas. Ya tuvimos preguntas y respuestas, aclarar dudas. Entonces podemos hacer un juego de fracciones, un juego de cartas, por ejemplo. Te creas en, no sé, en Canva, y creo que sí hay por ahí ya hecho un juego de cartas de fracciones, de emparejar, por ejemplo, la representación gráfica con la representación de la fracción. Por ejemplo, si tienes un medio, tienes que buscar la figura en la que esté representado un medio, y puedes poner a los muchachos o a los niños a jugar con esas cartas, y pues bueno, ya están reforzando lo que aprendieron acerca de las fracciones. Te puedes llevar una pizza, ¿sí?, sin cortar, y en ese momento puedes estar cortándola, ¿sí? Partes la pizza, le dices, a ver, esta pizza está completa, es un entero, vamos a partirla a la mitad. Si yo la parto a la mitad, ¿qué nos da? Son dos partes, ok, ¿cómo se llaman esas partes? Medios. Y pues es una forma de estar practicando también las fracciones. Yo lo hacía mucho también con pan, el pan de caja, ¿sí? El pan que conocemos así para hacer el sándwich de lonche, ¿sí? Entonces a cada alumno yo le daba una pieza de pan, y la mayoría pues son del mismo tamaño. Entonces ya podíamos ir trabajando. A ver, tú vas a cortar un medio y tú vas a cortar en cuartos, ¿sí? A ver, pártanlos. Y si si juntas 2 cuartos, ¿cuánto te da? Oye, es del mismo tamaño que el medio. Y ellos ya iban comparando ese tipo de actividades. También podían utilizar bloques de fracciones, círculos fraccionarios, recortes de papel para construir y visualizar diferentes fracciones. O sea, esta actividad ya es tratar de hacer algo entretenido y educativo, ¿verdad? Para que ellos sigan practicando los conocimientos que ya traían de casa. Lo chido aquí es que la información más pesada ya la adquirieron ellos en casa. Entonces ya llegaban
un poquito también más libres o más relajados, porque ya sabían que íbamos a trabajar fracciones. No llegaban y de sopetón era, vamos a trabajar las fracciones, sino que ellos ya tenían una idea de lo que se iba a trabajar en la clase. Entonces también llegaban un poquito más relajados. Les digo, gran parte del éxito de este tipo de trabajo es que ellos lo puedan hacer en su casa, ¿sí? Porque si no lo hacen en su casa, que es uno de los 3 pilares de la educación, ¿sí? Padre de familia, alumnos, maestros, si ellos no se dedican, o el padre de familia no quiere dedicarle un poquito de tiempo a trabajar esas actividades en casa, pues es donde nos vamos a quedar también cortos al momento de trabajarlo en el salón. Ok, entonces, ya conocimos, antes de la clase, conocimos el tema, hicimos actividades lúdicas, llegamos al salón, trabajamos también algunas actividades ya sobre un tema que ya se conocía. Y bueno, ahora la idea es que también lo podamos hacer sentir que las fracciones se aplican en el mundo real. Por ejemplo, lo que les decía de la pizza, ¿sí? Dividir un pastel, que es el coco de todo, ¿verdad? También cuando tenemos junta de docentes, porque sí, en las juntas de docentes también a veces se come pastel. ¿Y quién lo parte? El de tercero, cuarto, quinto, sexto, porque ya trabajan fracciones y siempre es algo que nos dicen, ¿verdad? Y pues bueno, todos debemos de saberla, pero el de primero y segundo siempre se lava las manos de que yo no trabajo fracciones, ustedes denle. Entonces, bueno, es bien importante que les enseñemos que este tipo de conocimientos se pueden aplicar a la vida real, que no nada más es así como que vamos a saber sobre esto porque algún día lo vas a utilizar, pues algún día va a llegar muy rápido. Y con ese tipo de conocimientos como las fracciones, pues bueno, sabemos que los vamos a utilizar en algún momento. Finalmente, ahí en el grupo pueden los estudiantes crear alguna presentación sobre cómo usar fracciones en la vida cotidiana, la comparten en clases, y esto ya estamos haciendo una retroalimentación también ahí, que ellos compartan lo que aprendieron tanto en la casa como en lo que se trabajó en la clase. Y bueno, aparte los alumnos, cuando ellos mismos se comparten la información, está padre porque como manejan el mismo lenguaje, no como uno como adulto, a veces no te sabes comunicar bien con los estudiantes porque tú manejas un lenguaje de adulto y ellos pues manejan el mismo lenguaje, y aunque no lo creamos, entre ellos se entienden mejor a veces que lo que uno les explica. Pero bueno, entonces digo, esto es una sugerencia, es una forma de que se puede trabajar. Tú obviamente vas a ir buscando cosas o estrategias que te vayan funcionando a ti. También estando ya en la clase, pues puedes tú darles ejercicios adicionales para practicar en casa y que ellos puedan completar la actividad, pero ya tienen muchas bases para trabajarla. Es decir, ya estudiaron en casa, conocieron en casa, trabajaron en el aula, pusieron ejemplos para la vida real. Ahora sí es momento de llevarse algún tipo de ejercicio para que ellos sigan practicando, ¿sí? Que no es lo mismo que nada más llegues, les des la explicación y el trabajo en el aula, que es muy acelerado, y que se lleven el trabajo a casa como tarea. Pues bueno, aquí estamos haciendo unos poquitos pasos más que también nos van a servir mucho. Y esto pues nos lleva a lo que es después de la clase. Este tipo de ejercicios, que ya es terminada la clase, entonces, ¿qué necesitamos? Pues reflexionar sobre todo lo que hemos hecho desde el inicio, que les mandamos la información, el video, el juego digital, que vinieron al salón, lo platicamos. Es bueno que les platiquemos o que conozcamos cómo se sintieron, qué aprendieron, y entre ellos vayan comentando esto. Y ahora sí, que sepan ellos que se van a llevar esa tarea que estábamos hablando, que ese es el trabajo para después de la clase, ¿sí? Veamos la clase como la clase de fracciones, ¿sí? No lo veamos como el día de trabajo, porque a veces queremos hacerte esto también como el día de trabajo, así como que todo es en este día sí esa. Y no, puede ser de diferente manera, pueden ser en varios días. Todo esto nos va a servir para que el alumno pues pueda dominar un poquito más el tema. Y bueno, conclusión. Recorrimos todo un trayecto, por ejemplo, con este ejemplo más bien, de cómo podemos implementar esta aula invertida. Te digo, es bien sencillo.
En lugar de llegar y dar información, primero das la información, la estudian en el hogar y vienen a clase a trabajar, ¿sí? Entonces, información en la casa, trabajo en el aula. Y luego ya te llevas el ejercicio para que repases. Pero bueno, yo les quería poner así más o menos un ejemplo para que ustedes también pudiéramos terminar de entender esto del aula invertida. Cuando yo lo empecé a conocer para trabajarlo en la pandemia, pues bueno, fue así como que mucha información, y aparte como nos pedían que buscáramos demasiadas estrategias, demasiadas cosas para un momento rapidito, pues bueno, ahí sí se me complicó un poco. Ahora, el éxito que se puede tener en esto data de que tú puedas tener la planeación considerando las capacidades y lo que pueda el alumno tener para llevar a cabo las actividades que tú planees, ¿sí? Es decir, si trabajas en una zona de bajos recursos donde los alumnos no cuentan con celular, con computadora, con tablet, no lo puedes manejar o no puedes esperar tener éxito si lo quieres manejar de manera digital completamente. Entonces tienes que buscar la forma de hacerlo, pero de que es un gran modelo, es un gran modelo. Bueno, y así ya planteamos este ejemplo, y yo creo que el aula invertida es una gran estrategia. Si la quieres utilizar, te invito a que lo hagas, a que la pruebes en algunas de tus clases. No es la única estrategia, o sea, no pienses en utilizarla siempre. En pandemia sirvió mucho y se utilizaba muy constantemente por mí, pero no era lo único que utilizaba, también utilizaba otras estrategias. Pero bueno, este enfoque de trabajo te puede facilitar una participación más activa, porque los alumnos ya vienen con un conocimiento previo y vienen sin el miedo del qué va a pasar, de qué será. Aparte, puede ser más significativo, para que los alumnos puedan participar y trabajar en el aula. Y pues bueno, ya, sin más, gracias por acompañarme en este episodio de este podcast donde hablamos del aula invertida. No se olviden de suscribirse a este podcast, a mi nuevo blog, ¿sí? A mi canal de YouTube, Profe Homero, y a mi página de Facebook de Profe Homero, para que tengan toda esta información y más disponible recién salidita del horno, ¿ok? Muchísimas gracias por acompañarme, que se la pasen muy chido y nos vemos.